Bueno, se trata de la microfenomenología, un abordaje microfenomenológico a la cognición matemática. Y es una pregunta muy vasta que aquí, esta es una reflexión así muy somera, cómo enfocar un poco la pregunta. La idea es cómo es la embodied lived experience de la cognición matemática, centrado como un proceso en un sujeto. Y esto queremos enfocarlo, bueno, la idea es que la cognición matemática no está en el aire ahí, sino que emerge en situación y al interactuar con un medio y con otros. Entonces el setup que tomamos, que no es quizá el más profundamente interesante, es qué ocurre al enfrentarse a un problema matemático propuesto poco amigable. Uno podría tomar un punto de vista más en activista y explorar la experiencia en situación simplemente en que el sujeto co-construye sus problemas. Pero aquí estamos en una situación bastante delimitada en que el sujeto recibe un problema poco amigable y nos interesa entonces investigar las reacciones. Y en particular, por ejemplo, qué ocurre justo antes de un ajá o un insight o de una metaforización. Entonces, sus preguntas más precisas, ¿qué correlatos corporales y afectivos emergen al momento de recibir un problema poco amigable? Cosas como el aumento del tono muscular, ansiedad, susto, entonces reacciones somáticas, afectivas y cognitivas. ¿Y cómo varía este correlato al avanzar el sujeto en la resolución del problema? Entonces, las hipótesis es que uno conjetura que debe haber, aunque a lo mejor no inmediatamente reconocidas, reacciones de aversión, disgusto o perplejidad. Eventualmente una reacción defensiva de metaforizar o resignificar el problema. Y es parte de nuestras hipótesis el hecho que la inacción, en el sentido de actuar físicamente, juega un rol clave como gatillador de insights y que lo que podríamos llamar anestesia emocional tiende a desfavorecer la creatividad al resolver problemas. Y lo que está abajo es un comentario sobre la relevancia de lo corporal, metafórico y en la cognición matemática, y el comentario que los seres humanos tenemos la capacidad, capaz que desarrollada evolutivamente, de desconectarnos de todo eso. Es como un privilegio de la humanidad. Y el protocolo fueron 3 participantes de nivel de posgrado, no alumnos, con inclinación matemática. Una matemática chelista en magíster, una matemática con intereses etnográficos en magíster también, y un médico especializado en psiquiatría y muy familiar con la inacción, con inclinación matemática. Y recibieron un problema unos días u horas antes de su experiencia, unas horas antes de la entrevista. Y la entrevista fue sobre su experiencia al abordar y eventualmente resolver el maldito problema. Las entrevistas duraron como cerca de 30 minutos en general. Ahora alcancé a hacer unos esbozos de monos. Esto es un esbozo de red sincrónica en que aparece la corporalidad, la afectividad, la metaforización y la racionalidad. Entonces, la corporalidad, uno podría desarrollar más eso, por supuesto. Aparece el tono, que aumenta o disminuye, el tono muscular, la respiración, que eventualmente se bloquea o se desbloquea. En la afectividad es variado porque ahí aparece como subítems ansiedad, disgusto, amusement y euforia eventualmente. La metaforización también tiene varias características o subhebras. En particular hay metaforización iterada, metáforas sobre metáforas. Y hay un aspecto de racionalidad que implica rituales, que son las cosas aprendidas para resolver problemas, autocrítica de lo que uno está haciendo, generalizaciones, etc.
Y aquí anoté algo que no alcancé a poner en mono sobre las hebras de la cuerda de la experiencia, que serían más bien las líneas dinámicas. Entonces hay una hebra relativa a la atención, pero que uno podría a lo mejor ver hebras que van según lo somático, lo afectivo y lo mental, en que cada uno de estos aspectos va tomando como la primera fila en el escenario en un momento y van quedando entre bambalinas después. Entonces hay un entrelazamiento ahí que sería interesante tratar de visualizar. Y este es un mono de síntesis. Hay un evento gatillador. Lo anterior era genérico. Y esto sería un intento de síntesis muy somero. Uno tiene un evento gatillador. Emerge tensión, crispación, ansiedad, típicamente. Eventualmente en algunas entrevistas el sujeto tiene la idea de enactuar, se está sintiendo mal, entonces dice, no, pero esto aquí tengo que hacer monos y dibujar. Lo que no precisé era cuál era el problema, pero quizás no es tan crucial ahora. Es un problema geométrico que puedo precisar si alguien lo pregunta, o hacer un monito nomás. Entonces hay la idea de empezar a dibujar y como a enactuar el problema, y eso induce una relajación. Después esto fluye hacia una experimentación y hacia una resolución. Y hay otro sujeto que frente a esa ansiedad o disconformidad o disgusto prefirió irse a dormir. Entonces hay una pausa en que el sujeto duerme y cuando despierta emerge una metáfora genial. Y de ahí pasa a la experimentación. Esto era más o menos lo que yo esperaba, hipótesis ingenua, que la gente iba a metaforizar como reacción defensiva frente a la crispación o la ansiedad, pero pasó en un sujeto de 3. Y ahí hago notar que aparece una reflexión que lleva a los sujetos en general a desconectarse de su corporalidad y de su afectividad. Hay una reflexión sobre lo que ocurrió, lo que se les ocurrió, las generalizaciones del problema y que eventualmente los lleva a zambullirse de nuevo en el problema. Así que eventualmente se genera un círculo, no sé si virtuoso o vicioso, debido a la actividad reflexiva. Y esto termina con la discusión. Efectivamente, los sujetos, uno observa que con alguna ayuda, eso sí, logran evocar sus reacciones somáticas y afectivas, pero esta evocación de lo somático y afectivo como que no brota espontáneamente en general. La metodología ayudó, uno ve que los sujetos van zambulléndose progresivamente en su corporalidad y afectividad y van emergiendo otros aspectos, que a lo mejor también había una tensión en el cuello o que bajó la opresión hacia el estómago, que estaba más bien en la respiración, etc. La metaforización apareció poco frecuente y queda la pregunta de en qué tipo, si es que uno puede hacer una tipología ingenua, en qué tipo de sujetos tiende a aparecer o de qué depende. Y como futuras líneas de investigación está la idea de indagar la experiencia en situaciones activistas, en que no hay un problema dado, sino que el sujeto explora y construye sus problemas. Y también algo que surgió en un seminario que estamos con Daniela en Berkeley, la idea de la improvisación colectiva al abordar un problema que es muy relevante en esta área. Entonces la pregunta era, ¿cómo podemos hacer microfenomenología de la experiencia colectiva? Y una idea perversa ahí es que uno podría tratar de entrevistar a un egregor. En la improvisación musical o matemática pretendemos se crea realmente como un nuevo sistema que uno podría describir un poquito abusivamente solamente como un egregor. Eso sería quizá una pregunta interesante y hago notar ahí que en algunos grupos internacionales están interesados en evocar, que la gente evoque la experiencia, por ejemplo, de la comprensión de un concepto matemático donde el embodiment jugó un rol significativo. Eso sería una variante de lo que podríamos investigar. Así que gracias por vuestra atención. Gracias, Jorge.